Buenos cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de estar reunidos en esta hermosa noche. Gracias por este privilegio y oramos en el nombre de Jesús que podamos, Señor, ser fortalecidos en el poder de tu fuerza y que podamos, Señor, entender su palabra de tal manera que nos edifiquemos, que salgamos gozosos de este lugar y que nos ayudes a reflexionar y a poner en práctica las obras de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El miércoles anterior estuvimos meditando en cuanto al tema cómo enfrentar las crisis. Y veíamos en el libro de Génesis, en el capítulo 26, la historia de Isaac. Cómo Isaac se ve frente a una crisis grande, una hambre en la tierra de Canaán. En realidad, esa crisis de hambre que él pasó fue muy similar a la primera crisis de hambre que hubo también hace 100 años atrás con su padre Abraham. Y en esa crisis, él toma la decisión de ir al rey llamado Abimelech, el rey de los filisteos, para estar ahí en la ciudad de Gerar. Y luego él piensa ir a Egipto. Pero estando en Gerar, el Señor se le aparece y le da ciertas instrucciones. Y una de las instrucciones que el Señor le da es que no vaya a Egipto, sino que se quede en la tierra que el Señor le va a decir. Además, le dice que debe morar como forastero en esa tierra. El Señor le da promesas. Y una de las promesas que le da es que le promete que Dios mismo estará con él. Y también le promete bendecirlo. Le va a dar bendición, y la bendición tiene que ver para él y su descendencia, de cómo va a heredar esa tierra, toda la tierra donde está. El Señor se la va a dar a él y se la va a dar a su descendencia. Y además de eso, el Señor va a confirmar el juramento que hizo a su padre Abraham. Y también le habla de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Y que a esa descendencia le va a dar las tierras donde ellos estaban habitando y donde él estaba prácticamente. Y termina diciendo, hay una razón por eso. Y serán benditas, le dice, en tu simiente todas las naciones de la tierra. Pero todo esto hay una razón. Y la razón es porque Abraham, el padre de Isaac, oyó la voz del Señor y guardó su precepto, sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes. Ese es lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 26 del 1 al versículo 5. Es el pasaje donde nosotros estuvimos estudiando. Ahora, decíamos nosotros que hay algunas cosas que hemos de aprender de este pasaje, porque en la Biblia los principios son eternos y en el Antiguo Testamento lo que está escrito ahí va a tener repercusiones para nosotros hoy y también para nuestros hijos. Así es que algo el Señor quiere enseñarnos acá. Y decíamos que una de las cosas que podemos aprender de esto es que los creyentes no estamos exentos de las crisis. No estamos exentos de las dificultades, de las adversidades, de los problemas que pueden tener en esta vida. A veces se piensa y se predica, ¿verdad? Hágase cristiano y todos sus problemas van a desaparecer. Pero hermanos, no hay nada más lejos que eso. No es cierto. Muchas veces y en ocasiones, quizás al serse cristiano es cuando más problemas va a enfrentar, más dificultades va a enfrentar, para poder desanimarlo, para que no siga en el camino del Señor, para volverse atrás en la vida pasada donde estaba viviendo. Y por eso el enemigo va a poner mayores problemas, mas sin embargo el Señor está también con nosotros. Entonces decíamos acá que no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de crisis, de adversidades. El Señor lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo posiblemente, Él no dijo tal vez,
No, él dijo: en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pedro dijo a los que él estaba escribiendo en su carta: hermanos, no os extrañéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño las pruebas, no es extraño las adversidades para el cristiano. Así que, hermanos, yo no sé si ha habido últimamente adversidades, dificultades, pruebas en su vida, y a veces uno piensa: ¿y por qué me está pasando esto? Mas sin embargo, las pruebas es algo que van a venir, ¿verdad? A nosotros esto es así y tenemos que entenderlo de esa manera. Isaac tiene su familia, quizás no la mejor familia, no una familia muy ejemplar, ¿verdad? Mas sin embargo, era una persona de fe del pueblo de Dios en un lugar llamado Canaán, la tierra que el Señor le promete también. Pero encontramos problemas, crisis, enfrentando como hijo de Dios. Pero decíamos que hay una segunda cosa que podemos aprender, una segunda lección en cuanto a las crisis, y es que en medio de las crisis, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Gracias al Señor por eso. Fíjese, el Señor Jesucristo está con nosotros. Dice que estando en esta ciudad de los filisteos, se le apareció el Señor. Frente a esa crisis, no esperó mucho, se le apareció el Señor y comenzó a hablar con él. De tal manera, hermanos, que decíamos que aun cuando nosotros andemos por las aguas, no nos vamos a negar, ¿verdad? Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Lo vimos cuando los discípulos van atravesando el mar de Galilea y están a medianoche y viene una tormenta, ¿verdad? Una tormenta de viento y comienza a golpear las olas esa barca y ellos están asustados, angustiados, afligidos. Ellos están a punto de perecer, pero es ahí donde el Señor llega. No temáis, yo soy. Y el Señor le guarda. También cuando estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, entraron al horno de fuego por no adorar esa estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, entonces el rey se asusta y dice a las personas que estaban cerca, ¿verdad? Y dice: ¿no eran tres los varones que echaron al horno de fuego? ¿Cómo no? Pero yo veo cuatro. Y el otro tiene la apariencia de los hijos de los dioses. Y aquí tenemos una cristofanía, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, que en medio del fuego el Señor está también con sus hijos. En medio de las pruebas el Señor está con nosotros. Él dijo que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Yo no sé cuáles son sus problemas, sus pruebas, difíciles que sean. Hay una palabra para usted: no tema, el Señor está con usted. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay una tercera lección que podemos aprender y vamos a ver esta noche. Y es que en medio de las crisis hay dos caminos a escoger. Siempre cuando un creyente está en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la tribulación, siempre se van a presentar estas dos salidas, dos caminos en los cuales se ha de escoger. Un camino no hay que escogerlo. El otro camino hay que escogerlo. Ahora, fíjese bien. Cuando Isaac se vio frente a la crisis de hambre, él toma una decisión. Vea lo que dice en el capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Ahora note la decisión. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Isaac toma la decisión de dejar la tierra de Canaán y se va para Egipto, pero primero pasa por Gerar. Ahora es interesante lo que Dios le dice en el versículo 2. Y se apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos?
no desciendas a Egipto. El primer camino que se presenta al creyente que se encuentra en dificultades, cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sea la adversidad, el problema, es desanimarse y alejarse del lugar donde Dios lo ha establecido. Dios los había establecido a Isaac y a su familia en Canaán. Pero frente a esa crisis está la tentación de dejar Canaán, el lugar que Dios había establecido para ellos, e irse lejos del Señor. Y en la vida nuestra es lo que sucede con el creyente. Tiende a desanimarse. Y al entrar en desánimo comienza a alejarse de su iglesia y alejarse de su relación con Dios. Él piensa y argumenta dentro de sí: esto de ser cristiano no funciona. Se hace preguntas: ¿por qué Dios permite que esto me suceda a mí? ¿Por qué mi converso está mejor que nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué no antes, cuando yo estaba en el mundo y no era creyente, no estaba pasando los problemas que estoy pasando hoy, que estoy en Cristo Jesús? ¿Acaso no se supone que debería ser mejor? ¿Acaso no se supone de que debería ser en prosperidad? ¿Por qué a mí? Quizás esto es un engaño. Cuando más de corazón le estaba sirviendo al Señor, cuando más me he propuesto de ser fiel, de venir el miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, es que me está sucediendo esta situación. ¿Qué pasa? Y todo esto comienza a centrarse en el corazón para justificar una decisión. Me aparto, me voy. Esto no funciona. Y se aleja de la comunión del Señor. Y deja de asistir. Y abandona todo. Y pierde su relación con Dios. Y se va a Egipto. El resultado es tristeza y dolor. Hermano, por más difícil que sean los problemas, las pruebas que usted y yo podamos tener aquí, nunca se va a comparar con los problemas de allá afuera. Nunca. La cosa allá afuera, mi hermano, sin Dios, sin Cristo, está terrible. Es terrible. Nunca se va a comparar. Es probable que estemos en un túnel. No vemos la oscuridad, no vemos la salida. Pero nunca se va a comparar con la situación allá afuera. Así que este es el primer camino que se nos va a presentar. De alejarnos de nuestra comunión con Dios. Pero hay un segundo camino que se va a presentar en medio de la crisis. Y es confiar en nuestro Señor Jesucristo y seguir sus instrucciones. Esto fue precisamente lo que pasó con Isaac. Dios le dio instrucciones a Isaac y él la siguió al pie de la letra. Fíjese qué lindo. Ya no descendió a Egipto, sino que se quedó en el lugar que Dios le había dicho, porque decidió depender de Dios, confiar en el Señor, poner su fe en el Señor, en lo que Dios le había dicho. Y hermano, es lo que nosotros debemos de escoger frente a las crisis,
frente a los problemas, a las dificultades, a las adversidades, debemos confiar en el Señor y seguir sus instrucciones a través de su palabra. ¿Y cuáles son las instrucciones del Señor? Versículo 2, número 1. Y se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? No desciendas a Egipto. Reiteradamente hemos dicho que Egipto es tipo del mundo, de la esclavitud, del pecado. ¿Y qué dice el Señor frente a una crisis? Hey, Isaac, no desciendas al mundo. ¿Qué dice el Señor a nosotros, los hijos de Dios, cuando estamos en adversidades, en situaciones difíciles? Hey, Fidel, María, Berta, Rolando, Roberto, no desciendas a Egipto. No vayas al mundo. No se vaya al mundo. No se aparte del Señor Jesús. No se aparte del Señor Jesús. Quédese. Cuando Job estaba atravesando una crisis difícil, por cierto, esa crisis había afectado lo que tenía y lo perdió todo. Perdió hijos, perdió lo material y por último pierde su salud. Y estando en esa situación terrible y terminado, la esposa le da un consejo, quizás no muy sabio. No hay que juzgarla, hay que entenderla. No era fácil para una mujer ver a su hombre en semejante situación de desgracia. Y llega en su carne a decir: Job, maldice a Dios y morite. Ya no te quiero ver así. Mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job dijo a sus amigos en el capítulo 13 de Job, en el versículo 15, este versículo debiera de estar en alto relieve en nuestras Biblias para que nosotros podamos acordarnos de estas palabras. Y dijo Job en el capítulo 13, versículo 15, note con qué contundencia habla. Y dice él: he aquí. ¿Qué dice, hermano? Qué tremendo. Aunque él me matare, en él voy a esperar. No me voy a mover. Voy a seguir confiando en mi Señor. Y en otro versículo dice Job: yo sé que mi Redentor vive. No se aparte. Mantenga siempre su comunión con el Señor. Cuidado. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos da una advertencia con un corazón tremendo. Y recuerda que el Señor tiene una carta a los hebreos, y en su carta en el capítulo 3, versículo 12, habla de una advertencia muy interesante. Y dice la palabra mirad. La palabra mirad es una palabra muy interesante en la Biblia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Cuidado, dice. Miren, fíjense bien.
ojos bien abiertos. Y no habla a los inconversos. Los inconversos no conocen al Dios vivo. Ellos tienen otros dioses. Pero está hablando a nosotros. Mirad pues, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cómo es que un creyente va a tener un corazón de incredulidad? Cuando uno está en la crisis, en las dificultades, en las adversidades, y que no ve la suya, y que sale de una y viene la otra, entonces comienza a cuestionar en la primera salida: ¿dónde está el Señor? ¿Qué pasa con Dios? ¿Acaso no soy su hijo? Entonces comienza el corazón malo a no creer. ¿Para qué? Para terminar apartándose del Dios vivo. Cuidado con esto. Ahora, otra instrucción que el Señor le da a Isaac en el versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. Dios le ha asignado una tierra a Isaac, un lugar. Y el Señor le dice a Isaac: Isaac, permanezca en el lugar que te he asignado. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a confiar en el Señor, debemos mantenernos en el lugar que el Señor nos ha asignado. ¿Y cuál es ese lugar? Su iglesia. Este es el lugar que el Señor nos ha asignado a nosotros. Entonces tenemos que permanecer en su iglesia. Cuando más adversidad, cuando más problemas, cuando más crisis y cuando menos nos dan la gana de venir a la casa de Dios, hermano, permanezca en el lugar que el Señor le ha asignado. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué más es el lugar que Dios le ha asignado? Su ministerio. No renuncie, no se aparte. A veces en el desánimo, en los problemas, ya no sigo, mi hermano. Comenzamos a hablar con el líder: mire, ya cierro esta casa de oración, ya búsquense otra casa porque aquí yo ya no más. Hermana Rosa Isela, sí, mire, yo quiero entregarle el ministerio. A entregar ministerios. ¿Por qué? Porque ya no está permaneciendo en el lugar que el Señor le ha asignado. ¿Y qué le dice Dios a Isaac? Isaac, permanezca en el lugar que yo te diré. Nunca entregue su ministerio, mi hermano. Nunca. La palabra del Señor dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Es decir, nosotros podemos venir delante del Señor y presentarle nuestra carta de renuncia, pero el Señor dice: yo esa carta no te lo acepto. El don que te he dado es un don que tú puedes o ponerlo a trabajar o esconderlo, pero un día yo te voy a pedir cuenta. El llamamiento que te he hecho a ti para servir es un llamamiento irrevocable. Cuando alguien presenta una renuncia y la renuncia que presenta no lleva allí la palabra irrevocable, entonces podemos negociar. Podemos negociar. Hace poco le dije yo a una señorita: yo te estoy dando este camino, pero respeto su decisión. Pero si su decisión es esa que me está planteando, presénteme la carta de renuncia irrevocable. Cuando la carta está ahí y dice renuncia irrevocable, ya no hay más que hablar. Hay que hacer cuentas. ¿Cuánto es la parte del aguinaldo que le corresponde? ¿Cuánto es el salario que le corresponde? El tiempo que le corresponde. Ya no hay más. Irrevocable. Dios
ha dado dones y llamamiento y son irrevocables. Entonces no nos podemos, pero sin embargo nosotros podemos dejar bien. Pero el Señor dice, manténgase en su lugar. Manténgase en su familia, mi hermano. No abandone a su esposita, a sus hijitos. Manténgalo ahí. Manténgase en su trabajo. El Señor que le ha asignado su trabajo, manténgase. Va a haber problemas, va a haber dificultades, estrés, va a haber cosas terribles en el trabajo. Y usted está pensando en renunciar. No renuncie, mi hermano. No renuncie. Mejor que le den su tiempo, pero usted nunca renuncie. Manténgase ahí. Manténgase. Hermano, pero es una situación bien difícil. Clámele al Señor. Pero no renuncie. Es el lugar que el Señor le ha asignado. Por alguna razón el Señor está permitiendo estas cosas. ¿Cuál es el principio? Permanezca en ese lugar que el Señor le ha asignado. Si usted va a confiar en el Señor, debemos seguir sus instrucciones. No ir al mundo, permanecer en el lugar que el Señor nos ha asignado. Pero además tenemos que recordar algo. Y le dice el Señor en el versículo 3, en las instrucciones que le da, habita como forastero en esta tierra. Habita como forastero en esta tierra. ¿Y qué dice el Señor de nosotros, hermanos? Que generalmente tendemos a olvidarnos de esto, que nosotros tenemos que vivir en esta tierra, tenemos que vivir en El Salvador como extranjeros y como peregrinos en esta tierra. Dijo Pedro en capítulo 2 de su primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 11. Dice, y Pedro está escribiendo a los hermanos que están dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Habían sido perseguidos, han dejado sus casas, sus lugares, están sufriendo. Pero Pedro dice en el capítulo 2, en el versículo 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que vernos como extranjeros, como gente que va peregrinando, extranjeros y peregrinos. Cuando uno va a otro lugar, a otro país, a visitar a un familiar, ahí lo reciben bien bonito a uno. Lo llevan a la casa, lo llevan a pasear, le dan una cama bien bonita, bien acolchonadita, han pintado el cuarto. Esto es cuando lo quieren a uno, vea. Pero uno está ahí comiendo, gozando de la bendición, y qué lindo, qué ciudad más maravillosa, pero siempre está pensando, yo no soy de este lugar. El tiempo se me está terminando y tengo que regresar a El Salvador. Porque ese extranjero no pertenece ahí. Y nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿De dónde somos ciudadanos? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Acuérdese, cuando estudiamos esta carta hace algunos años, también hablamos precisamente de este principio, y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 20 de Filipenses. Dice la palabra del Señor, mas nuestra ciudadanía ¿está dónde, hermanos? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía verdadera está allá en los cielos. Aquí en la tierra nos han dado un nid,
y nos han dado una casa y un lugar donde estar, pero aquí, hermanos, nosotros vamos de paso. Nuestra mentalidad no debe ser como que vamos a vivir aquí siempre. Si la única razón por la cual estamos en esta tierra es porque Dios tiene un propósito para usted y para mí en esta tierra. Y por eso el Señor, en su propósito que Él tiene directamente para con cada uno de nosotros, nos ha permitido estar en San Ramón, no en Belice, no en China, no en los Estados Unidos, aquí en San Ramón. Que ya nos acostumbramos a comer con las moscas. No tenemos problemas nosotros con eso. Cuando oramos, oremos: Padre, gracias te damos, Señor, por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, amén. Ya nos acostumbramos a todo esto. Pero aquí el Señor tiene un propósito. Y el propósito, por cierto, hermano, no es que nosotros adquiramos riquezas. El Señor dijo: miren, estas cosas lo buscan los gentiles, las personas que no conocen al Señor, dice. Buscan las añadiduras. No estamos aquí para tener casas, mi hermano, para tener dinero en el banco, para tener un trabajazo, para tener un rancho en la playa. No. No ese es el propósito. Nuestro propósito es otro. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Ahora, que en la obra del Señor disfrutamos, por supuesto que sí. Claro que vamos a disfrutar. Y claro que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades, porque somos sus hijos. Así que tenemos que tener esta mentalidad: extranjeros y peregrinos. No vamos a estar aquí por mucho tiempo. Yo recuerdo cuando llegaban los misioneros a la iglesia bautista Miramonte, ninguno compraba casa. Todos alquilaban. El hermano Bruce Bell, cuando él vino a pastorear la iglesia Miramonte, ¿sabe cómo vino el hermano? En una casa rodante vino. Y la parqueó allá, había un predio ahí de zona verde, ahí afuera, ahí la parqueó, ahí vivía. Porque misionero, se le está pensando en que voy de paso. Ellos arman sus propias camas, ponen colchonete encima, ya estuvo, pues el día de mañana lo llaman y se van a otro país, le enrollan vámonos. No andan pensando en terreno, no, son extranjeros. Van de paso, son misioneros. Así nosotros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De allá venimos y para allá vamos, por la voluntad del Señor. Pero además tenemos que reconocer las promesas que el Señor Jesucristo nos ha dado en su palabra. ¿Y cuáles son esas promesas? Así como el Señor le prometió a Isaac estar con él. Note lo que le dice en el capítulo 26 de Génesis, en el versículo 3: habita como forastero en esta tierra, y dice: y estaré contigo. Lo mismo sucede con usted y yo. Hijos de Dios que estamos creyendo en Él, siguiendo sus instrucciones, debemos de ampararnos en la promesa del Señor, y que dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es una promesa maravillosa que el Señor está con nosotros. Pero también le prometió bendecirlo. Note lo que dice el versículo 3: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Te bendeciré.
Pero a nosotros, ¿sabe qué nos ha dicho el Señor? Ya te bendije con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos. Hace años yo estaba trabajando y administraba un gimnasio y llegó un señor ahí. Un señor alegre. Desde que llegaba, ¿cómo está? Y contento, ¿verdad? Y me invitaba a sus reuniones. Y una vez yo fui a la reunión de él. Estamos, me dijo, en la bodega San Jorge. Allá me dice en la calle San Antonio va. Y llegué y cabal, mi hermano. Una planta alta, un gran auditorio y la gente llegando, saludándose. ¿Y sabe cuál era el saludo? Bendecido. Ese era el saludo. Bendecido, varón, bendecido, varón, bendecido. Mira, aquel que va a decirme bendecido, bendecido, al rato ya está bendecido también. Bendecido, mi hermano, bendecido, bendecido. Era el seguidor de aquel señor que le dicen Jesucristo hombre. Yo me puse a pensar, ¿y cómo estas personas están tan alegres? Y me decía a mí este señor, que usted me diga a mí, Dios le bendiga, es una gran ofensa que me está diciendo a mí. ¿Y por qué le digo? Porque me está diciendo que no estoy bendecido. Y yo estoy bendecido, me dice. Nosotros no. Si usted me quiere ofender, dígame Dios le bendiga. Yo nunca acepto ese saludo, me decía. Miren la forma de cómo las personas, hermano, que están lejos, pero el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Muchas veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y nosotros que tenemos al Rey, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la palabra, que tenemos la bendición del Señor en Cristo Jesús y promesas, ahí andamos. Dios me le bendiga. Amén, hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Pasándolas más o menos. Y hermano, fíjate que tengo 2 días de no comer. ¿Y cómo es eso? Pero la palabra del Señor dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice la palabra del Señor. Y tenemos que vivir conforme a lo que somos. Y las bendiciones de Dios para nosotros. Por eso dice el salmista, cuando se levanten en la mañana, digan, este es el día que hizo el Señor, nos gocemos y nos alegraremos en Él. Qué lindo esto. La vida cristiana es maravillosa, mi hermano. No hay mejor vida que esta, pero hay que vivirla. El Señor dice a Isaac, te bendeciré. El Señor nos dice a nosotros, te he bendecido con toda bendición. Pero también, hermano, el Señor le promete confirmar el juramento que había hecho a Abraham. En el versículo 3 dice, habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Daré estas tierras. El Señor le promete darle un lugar, esa tierra, la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Ahora el Señor nos ha prometido a nosotros darnos un lugar en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Nosotros también tenemos un lugar. Y ese lugar es eterno.
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha prometido para los que le aman. Aunque muchos expertos dicen que ese versículo no se refiere al cielo, yo lo tomo, hermano, también como el cielo. Porque ni siquiera puedo imaginarme de lo maravilloso lo que es el cielo, esa ciudad eterna que el Señor Jesucristo, el gran constructor, ha ido a construir para usted y para mí. Algo maravilloso. Confirmaré el juramento que hice. También el Señor ha confirmado su pacto. Y estamos en el nuevo pacto. Y dice Hebreos que es el mejor pacto que el antiguo pacto. El Señor le prometió también multiplicar su descendencia. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Así también a nosotros nos ha dado la capacidad de reproducirnos espiritualmente, mi hermano. Y ahí no hay límites. Podemos reproducirnos, ganar almas para Cristo Jesús. Ganar almas. Me decía una hermanita este día: ese hombre, me decía, el hermano Toby, ha hecho una gran obra. ¿Cuántas personas no se han convertido en su ministerio? Fíjese, no hay límite, mi hermano. Usted puede reproducirse espiritualmente como las estrellas del cielo. Así como el Señor también prometió a Isaac que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús todas las naciones son bendecidas. Dice la palabra en el versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora, en el versículo 5 encontramos un tipo, una simbología de Abraham como un tipo de Cristo. Fíjese qué interesante lo que dice el versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz. Oyó Abraham mi voz. ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 49 y 50? Lo que Jesús dijo en Juan capítulo 12, en el versículo 49 y 50. Jesús dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oyó la voz del Señor. Pero también dice en el versículo 5 de Génesis capítulo 26: por cuanto oyó Abraham mi voz, y note, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Mateo capítulo 5, versículo 17, hablando del Señor Jesús, Él dijo estas palabras. En Mateo capítulo 5, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, toda la ley. En este pasaje de Génesis
encontramos nosotros en el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. La razón por la cual el Señor lo bendijo es porque en su crisis decidió confiar y seguir las instrucciones del Señor. Pero si él no hubiera confiado en el Señor y no hubiera seguido sus instrucciones, aquel año no hubiera sido un año de bendición para él. Hubiera pagado las consecuencias. Hermano, hemos visto que los creyentes no estamos exentos de las crisis. Hemos dicho que en medio de las crisis el Señor Jesús está con nosotros. Y hemos dicho que en medio de las crisis hay dos caminos que podemos escoger: o apartarnos del camino del Señor, o confiar en el Señor Jesucristo y seguir sus instrucciones. Hermano y hermana, yo no sé cuáles son sus crisis por las cuales usted está pasando hoy. Yo no sé cuáles son sus angustias, su dolor, sus problemas. Pero una cosa sí sé, que el Señor no lo ha abandonado a usted, que Él está con usted. Confíe en Él, siga sus caminos. Al final Dios le dará la victoria. El mundo premia el éxito, Dios dona la fidelidad. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por darnos la bendición de concluir este mensaje. Gracias, Padre, por las dificultades, los problemas, las crisis. Tenemos una promesa maravillosa, que tú no nos dejarás ser probados más de lo que podamos resistir, y que juntamente con la prueba darás la salida para que podamos soportar. En medio de las pruebas, tú nos perfeccionas, nos estableces. Gracias, Señor. Fortalece a mis hermanos, estos hermanos que están atravesando alguna crisis, alguna dificultad en sus vidas. Que tú le des fuerzas, que tú aumentes su fe y que tú le hagas sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque no hay Dios como tú, único, un Dios eterno, maravilloso. ¿Quién como tú, Señor? Solo tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, que podamos encontrar gozo en las diversas pruebas. Sabemos, Señor, que tú al final nos darás la victoria. Llévanos con tu paz de regreso a casa, que podamos tener una buena noche, un buen descanso y un buen fin de semana. En el nombre de Jesús. Amén.